Si te gustaría saber cuál es la forma correcta de modelar la tabiquería entre una carga uniformemente distribuida en el piso o la posición específica de cada tabique, entonces quédate hasta el final. CEPROINCA. Hola, ¿cómo estás? Desde CEPROINCA te saluda Gabriela Guzmán. En esta oportunidad quise aprovechar que en Academia, que es este sitio donde nosotros impartimos nuestros cursos, usualmente nos hacen preguntas súper interesantes dentro de los programas. Entonces me parece de mucha utilidad compartir algunas de estas respuestas a estas dudas que son tan generales entre todos nosotros en el momento de tener que tomar una decisión y plasmarla en estos videos para el canal de YouTube. En este caso, la pregunta fue formulada en el grupo élite de concreto armado, que es este grupo de profesionales que estamos formando con respecto al diseño en este tipo de elementos. Aquí estudiamos desde la parte más básica, que es la introducción al diseño de edificaciones en concreto armado, predimensionado, estructuración, entender cuáles son las características, hasta el diseño estructural de elementos especiales de concreto armado. Entonces es bastante interesante las preguntas que nos hacen por acá. En este caso nos hicieron una pregunta de si se debe modelar la tabiquería como carga distribuida sobre el área de la losa o si debe modelarse la posición de cada tabique, es decir, qué es lo correcto o qué es lo incorrecto. Y es una pregunta totalmente válida que generalmente arrastramos desde pregrado. Les voy a dar dos referencias, una de ellas el código ASCE 716 que contiene las mínimas cargas de diseño y criterios asociados para edificaciones y otras estructuras, y también vamos a estar viendo un poquito qué es lo que dice la norma local venezolana, que es criterios y acciones mínimas para el proyecto de edificaciones, porque nos da un detalle bastante interesante por allí. Vamos a entrar primero a esta parte de la norma venezolana. Fíjense que para poder hablar de tabiquería tendríamos que entrar a las acciones permanentes, ¿ok? Entonces llévense esto en la idea, tabiquería lo relacionan con acciones permanentes. Y cuando vamos a verlo, fíjense que aquí está el criterio que ustedes necesitan para poder tomar esta decisión. Ellos nos dicen en el código que si el peso del tabique que actúa sobre la losa o placa es menor a 900 kilogramos por metro, es decir, el peso de la pared, ¿sí?, proyectado sobre la losa, que es una línea, entonces tendría que ser menor a 900 kilogramos por metro, entonces usted puede estimar su influencia como una carga equivalente uniformemente distribuida, igual al peso del tabique dividido sobre el área de panel de la losa o placa sobre la cual actúa. En caso de que su tabique tenga un peso mayor a 900 kilogramos fuerza por metro, su efecto deberá determinarse de un modo más preciso. Entonces fíjense qué interesante, nos ponen este límite, 900 kilogramos fuerza por metro de peso de pared. Si es menor, podríamos proceder con una carga uniformemente distribuida, y si es mayor, pues tendríamos que proceder a modelar cada línea de ubicación de cada tabique, ¿okay? Porque nos dicen que el efecto tiene que modelarse de un modo más preciso. ¿De dónde sacamos el peso del tabique? Acá, justo en esa misma norma, tenemos una tabla donde nos indica para cada tipo de tabique, digamos estos pocos que aparecen acá generalizados, dependiendo de su espesor y si tiene friso o no tiene friso. El friso para nosotros es un mortero en ambas caras de la pared. Me gustaría saber cómo lo llaman en sus países. Y acá está cuál es el peso de kilogramos por metro cuadrado de pared. ¿Okay? Bien interesante esto. Kilogramos por metro cuadrado de pared. Entonces, nos dice, por ejemplo, que una pared de bloque de arcilla, que es este bloque de arcilla hueco, pues si tiene un espesor de 20 centímetros y está frisado por ambas caras, tenemos una carga de aproximadamente 280 kilogramos por metro cuadrado, ¿sí? Para que se vayan dando una idea de cómo usamos esta tabla. Entonces, ¿por qué 900 kilogramos fuerza por metro? Que es ese límite que nos colocan. Bueno, se considera una condición desfavorable. Bloques de arcilla de 20 centímetros frisados por ambas caras y de 3 metros de altura. Como les decía yo, si tomamos el ejemplo de los 20 centímetros, vemos que por acá tiene aproximadamente 300 kilogramos por metro cuadrado de pared. Si multiplicamos esto por una pared de 3 metros de altura, estaríamos hablando de aproximadamente 900 kilogramos por metro, que sería el peso de la pared proyectado en líneas que van sobre la losa. Bien, entonces fíjense que ese es el límite que nos están diciendo. Si tenemos una tabiquería que es menor a este caso extremo, que es ese espesor de bloque de 20 centímetros frisado por ambas cargas, pues podríamos estar utilizando esa carga uniformemente distribuida sin inconvenientes, es lo que nos dice acá la norma. Pero eso es el caso en el que tengamos la posición de las paredes definida. Si nosotros tenemos que la posición de las paredes no está definida, entonces lo que nos dicen es que se debe tener en cuenta un valor estimado para la carga de la tabiquería, calculado según una supuesta distribución y peso unitario de los tabiques.
Entonces, ¿qué hacemos? Asumimos una distribución, asumimos un tipo de tabique a utilizar, tratamos de ser conservadores en esta decisión y luego nos indica que como mínimo deberíamos estar usando 150 kilogramos fuerza por metro cuadrado sobre la losa o placa. Si los tabiques son livianos, entonces con un peso unitario de menor a 150 kilogramos por metro de tabique, entonces la carga distribuida debería ser 100 kilogramos por metro cuadrado sobre esa área de losa o placa, ¿sí? Si no lo tenemos definido, deberíamos estar haciendo esto por acá y tomando estos mínimos que nos aparecen acá indicados. Aquí nos dice que la carga equivalente de 150 o de 100, según sea el caso, se refiere solamente al peso que gravita sobre las losas o placas. Nos dice que para efectos de las normas Covenant-Mindur, que es el resto de las normas de diseño sismo resistente, se tiene que tomar en cuenta toda la tabiquería para la masa sísmica de la edificación. Entonces es bien interesante este dato, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando nosotros hacemos, por ejemplo, en una edificación residencial, imagínense ustedes que este ejercicio lo hacía mucho yo en clases en la universidad para que los muchachos pues tomaran relación con este número. Si yo tomo las paredes del nivel, las sumo, les descuento las ventanas y las puertas y las divido entre el área de planta, eso me da aproximadamente en una edificación residencial con paredes de unos 15 centímetros, este bloque de 15 centímetros, y lo divido entre el área de planta, esto me da entre 250 y 270 kilogramos fuerza por metro cuadrado en una edificación residencial que tiene, digamos, bastante densidad o paredes espaciadas a poca distancia, ¿no? Entonces es interesante que no es este 150, sino que sería ese 250 que deberíamos estar tomando en cuenta para el diseño y para el aspecto de la masa sísmica de la edificación. Entonces es bueno que ustedes hagan este tipo de ejercicios para relacionarse con estos números. Otra cosa que me mencionaban dentro de academia es que algunos ingenieros toman como práctica usual colocar estos 150 kilogramos fuerza sobre metro cuadrado y además sobre las vigas colocar una carga lineal de cierto valor. Eso puede hacerse siempre y cuando esto cubra aproximadamente esa densidad de tabiquería que usted va a tener, pero además tengamos que lo que vamos a colocar sobre las vigas es la pared, simule correctamente la pared y una pared de la altura de entrepiso que usted tenga, que puede ser de 2.8 metros, 3 metros, dependiendo de su entrepiso, ¿no? Pero tendríamos que multiplicar este peso de pared por metro cuadrado por la altura de entrepiso para poder colocar correctamente la carga lineal sobre las vigas. Les repito, yo calculo esta carga de densidad de tabiquería. Y por eso, aprovechando esa idea, paso a la siguiente, que la siguiente referencia que les quería dar es el criterio de las acciones mínimas, pero esta vez que aparece en el ASCE 716. En este caso, fíjense, tenemos que aparece en carga viva el tema de las particiones, ¿ok? Por supuesto, acá en cargas permanentes nos aparece el peso de la tabiquería, los pesos de los bloques, nos hablan un poco de las cargas y pesos propios de los elementos y materiales de construcción normalmente asociados, pero pues la parte de las particiones aparecen las cargas vivas. Ellos dicen que históricamente se ha colocado un valor de 20 libras por pie cuadrado, que esto es aproximadamente 0,96 kilonewton por metro cuadrado, o pues para nosotros en kilogramos por metro cuadrado son 97.65, estamos hablando de aproximadamente 100 kilogramos por metro cuadrado. Esto está bastante interesante, que como mínimo colocan esto y suena bastante parecido a lo que está por allá. Ahora, ellos nos hacen acá un ejemplo que me parece que vale oro y es el que deberíamos hacer todos si no contamos con la distribución de la tabiquería. Ellos dicen, asumiendo, fíjense acá en la parte de abajo, asumiendo que una partición normal, una partición como esta para dividir los espacios, está compuesta por un stud wall. Un stud wall es esto, un muro armado de este tipo con láminas de yeso de 13 milímetros en ambas caras. Eso tiene un peso aproximadamente de 8 libras por pie cuadrado o 0.38 kilonewton por metro cuadrado. Eso aparece en la tabla, fíjense que les dicen en qué tabla aparece. Los llevo un segundito a esa tabla y por acá pueden ver que para wood o steel studs de media pulgada de lámina de yeso en cada lado, pues vamos a tener un peso de 8 PSF. Entonces ellos asumen que esa va a ser la tabiquería, que para nosotros esto sería, por ejemplo, una tabiquería liviana, y les dicen, bueno, si esas particiones están colocadas en el piso, creando salones o espacios en una grilla de aproximadamente 3 metros por 3 metros de centro a centro, que eso debería ser algo muy denso. La carga distribuida en promedio debería ser 16 PSF. Entonces, un valor de diseño, pues que tú podrías estar tomando si tienes una densidad de tabiquería elevada con ese tipo de tabique, sería estos 16 PSF. Y
pues que un valor de diseño recomendado, digamos que sea razonable para particiones que no están tan cercanas, pues podrían ser estos 15 PSF o 0.72 kN por metro cuadrado, que bueno, es aproximadamente 73 kilos por metro cuadrado. Fíjense que entonces para estas particiones nos dicen que podríamos estar utilizando estos 73 kilogramos por metro cuadrado. Lo que nos dice en el código venezolano es que para particiones livianas pues podríamos estar utilizando 100. Que si no es de tipo liviano utilicemos como mínimo 150, y mi recomendación es que hagan el cálculo. Este ejemplo de cálculo, les repito, es súper valioso. Aquí al asumir que ese 8 PCF con unos 10 pies de altura, entonces 10 por 8, eso les da 80 libras por pie de longitud de pared sobre la losa, ¿no? Entonces fíjense que asumiendo esos 80 libras por pie de peso o 1.6 kilonewton, pues podemos hacer un cálculo asumiendo las paredes cada 3 metros. Bueno, nos puede arrojar este valor. Por eso les digo que este ejemplo vale oro. Entonces con estas ideas me despido. Quería dejarles este pequeño aporte y decirles a ustedes cómo se podría hacer para hacer una estimación de la tabiquería, que se lleven eso a sus proyectos y lo tengan bastante claro. Y bueno, darles estos criterios para que los conozcan. Me gustaría saber cómo lo hacen ustedes, porque ya hay algunos ingenieros experimentados que nos siguen por acá en el canal, y me gustaría que nos compartieran en comentarios cómo lo hacen, qué es lo que prefieren hacer y por qué prefieren hacerlo de esa manera, o cómo lo hacen en sus países, y cómo prevén un poco el cambio de la tabiquería que puede ocurrir a futuro en la edificación, que es otro tema que quizás podamos tocar en un siguiente video. Me gustaría que compartieran eso en la parte de comentarios y que aprovecháramos este espacio. Muchísimas gracias a todos por su atención y nos vemos en un siguiente video. Hasta luego.